Hola, muy buenas, soy Pepe. Como os prometí, hoy vamos a hablar de las baterías, que es el punto más delicado de esto. Las baterías son caras y hay que tener un conocimiento, por lo menos las cosas básicas hay que tenerlas claras. Así que es lo que voy a intentar hoy, explicaros los diferentes tipos de baterías más comunes que se están utilizando hoy en día y todos los términos que se manejan con ellas. Vamos a mover la caja esta aquí. Bueno, vamos a empezar por los reguladores. Cuando yo empecé con la energía fotovoltaica, pues empecé como un juego, ¿no? Dije, pues voy a comprar un panel de 50 vatios, voy a comprar un regulador, me compré un regulador, compré esta batería, el cable, y bueno, pues hice todas las conexiones, lo miré y tal, vi que funcionaba, que tiraba, que iba, y a raíz de ahí pues fui haciendo pruebas, fui jugando. Y bueno, pues este regulador es un regulador chino que compré, no es de muy buena calidad, me costó 25 euros, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y he ido aprendiendo un poquito más, me he dado cuenta de que el regulador es algo fundamental. O sea, un buen regulador va a evitar que nos carguemos la batería, va a prolongar el uso de la batería y va a hacer que en vez de durarnos X ciclos, nos dure X más X. O sea, va a prolongar nuestra batería en el tiempo mucho más. Entonces, chicos, si compráis un regulador, en este caso este es un WPM, no es un MPPT, es un regulador que no tiene una bobina inductora. Las bobinas inductoras que tienen los reguladores MPPT lo que hacen es, si disminuye el voltaje, aumentan el amperaje y viceversa. Bueno, tienen una placa electrónica que es capaz de hacer medir temperaturas, bajar el voltaje si sube la temperatura de la batería y hacer un uso más eficiente de carga, de mantenimiento y de carga de mantenimiento de las baterías. Entonces, fundamental, el regulador merece la pena invertir. Yo el otro que compré, que es un MPPT, el Tracer que habéis visto, es un aparato muy conocido, me costó 130 y pico euros, es de 30 amperios, me vino con el cable para conectar al ordenador y poder hacer la configuración de la batería, si es gel, si es de ácido de plomo, si es sellada, si es de base abierta, cerrada. Tengo varias configuraciones para variar el voltaje, etc. Puedo jugar con ella como quiera. Y también lo puedo hacer a través del display ese que es un MT50, que es para ese regulador, y es muy cómodo, la verdad, porque podéis ver en el display el voltaje, el amperaje en ese momento del panel solar, de la batería o la carga que estéis teniendo. Entonces, fundamental poder tener un control en pantalla de todo lo que tenemos que estar chequeando, mirando todo el rato. Entonces este regulador, pues al igual que el otro, tiene abajo, tiene unos tornillitos aquí, tiene un dibujito de un panel, un dibujo de una batería y un dibujo de una bombilla, que es la carga, en este caso cargas de 12 voltios. El cable se conecta por aquí abajo, aprietas el tornillo, pues lo primero que se conecta al regulador, ojo al dato, en cualquier regulador, lo primero la batería, luego los paneles y después la carga, y cuando se va a descargar igual, pero a la inversa, primero se quitan los paneles, después la batería y luego la carga. Hay que tener cuidado con eso porque si no nos podemos cargar el aparatejo. Bueno, aclarado eso, si vais a comprar un regulador, aunque sea WPM, normal, sencillito, que no sea un maximizador como el MPPT, que sea de marca, nada de chino. O sea, si el chino cuesta 22 euros, gastaros 35 en uno de marca, que os va a salir a cuenta. Por lo menos tenéis la seguridad y la confianza de que el uso que se va a hacer de la batería es correcto y no se la va a cargar, ni la va a estropear, ni vais a tener ningún problema. Tener en cuenta que son dispositivos eléctricos y hay que tener cuidado con ellos, que pueden ser peligrosos. Entonces, a ver, el regulador este hizo su servicio, yo lo vi que no llegaba a cargar la batería al 100%. Esta batería nunca me la llegó a cargar al 100%, me la cargaba yo creo que no llegaba ni al 90%. Bueno. Con esta batería he hecho muchas burradas. Es una batería de ácido de plomo sellada. Esta batería quiere decir que al ser sellada
pues no va a salirse el líquido, ni tiene mantenimiento ni nada, pero tampoco tenemos la ventaja de tener el control de poder hacerle un mantenimiento. Las que son abiertas de ácido de plomo tienen unos tapones que los puedes abrir y añadirle agua destilada cuando falte. Entonces, bueno, pues tiene la ventaja de que hacerle el mantenimiento, de poder verlas y prolongar la vida de ellas un poquito más. Al ser selladas no vemos nada, no sabemos si tienen más líquidos, si tienen menos. Puedes coger, se escucha, ¿no? Se nota que tiene ahí el líquido, ¿no? El ácido y el agua destilada y demás. Tiene un taponcito aquí verde, bueno, verde. Si está verde indica que está bien, si está negro que está mal, pero no es muy fiable eso. Esta batería además me he dado cuenta de que es mixta. Tiene los conectores de toda la vida de coche, si los podéis ver aquí, estos conectores, y luego tiene atrás los que son tipo tornillo, que son para los cables. En fotovoltaica se utiliza el conector tipo tornillo. Este es un conector con una tuerca donde vamos a meter los cables tanto del inversor como de la batería al regulador para poder hacer la carga y recibir también la tensión de los paneles, tensión y amperaje. Entonces me he dado cuenta, por ejemplo, he llegado a conectar, ponerle a hacer un invento aquí, ponerle un regulador que tenía yo viejo, ponerle aquí este aparatejo, este invento, que en realidad es una tuerca que está conectada al conector de toda la vida. En vez del cable está esto. Pero chico, la conecté, enchufé la tostadora que era de 650 vatios y no funcionaba, saltaba, se apagaba. El regulador no funcionaba. Sin embargo, al hacer el conexionado cableado directamente al tornillo, sí era capaz de responderme y funcionar perfectamente. Debe ser que las dos salidas, una debe estar preparada para ofrecer potencia, por ejemplo, para instalarla en un coche y que ofrezca un amperaje fuerte para poder arrancar el coche durante muy poco tiempo, porque el coche es brum y ya está. Y la salida de tornillo esté preparada para... Si alguno de vosotros sabe decirme por qué, yo es algo que he observado, me he dado cuenta y bueno, pues algo que he aprendido, ¿no? Sé que no me funciona, no me responde igual si hago la conexión directamente al tornillo que al tipo de conector normal, el habitual de toda la vida, ¿no? En el caso de la batería que habéis visto antes, que es una batería AGM ya más moderna, es un conector tipo tornillo, en vez de salir para arriba es para adentro, es al revés, el tornillo es el que se mete dentro, está oculto y solamente es para conectar cables, está pensada para utilizarla en fotovoltaica nada más. Entonces, son diferentes. La tecnología que tiene una batería de gel, a diferencia de un ácido de plomo, las baterías de ácido de plomo tienen unos bancos, tienen 6 bancos, 6 vasos, mejor dicho, 6 vasos, con unas celdas y ahí está el líquido. Se mete el líquido y hace la reacción química y nos proporciona la energía. En el caso de las de gel es similar, es una tecnología que se diseñó para aeronáutica, para los aviones que pudieran, pues, tienen más movimiento al aterrizar, al despegar y demás. Se pueden volcar las de gel y las de AGM, ambas se pueden volcar, no tienen salida de gases, son menos peligrosas para utilizar en recintos cerrados, por ejemplo una habitación o una caravana, una roulotte o un coche pequeñito, están cerradas, el uso que hacen de químico se transforma en agua dentro, el ciclo químico que utilizan, creo que es hidrógeno y el ácido reaccionan y se descomponen en agua y ellas mismas no tienen salida de gases. En ese sentido, y además las de gel y las de AGM las puedes utilizar tumbadas, boca abajo, boca arriba, funcionan. Únicamente hay que tener cuidado de que a la hora de realizar la carga estén en posición vertical, horizontal, como están ahora. Las AGM pues tienen unos vasos con unas celdas de vidrio, con unas mallas que están empapadas. Entonces, en vez del líquido estar suelto como está aquí, está empapado en esas celdas, que tiene unos empapadores y unas fibras de vidrio, y el líquido está ahí como sostenido, como se puede volcar, que no se va a salir el líquido por ningún lado, incluso si se rompe la batería no se sale.
Y las de gel, pues bueno, pues es un gel, ya lo dice el propio nombre. Es un sistema similar, pero con gel en vez de con líquido. Las baterías de ácido de plomo tienen un ciclo de descargas determinado. En este caso, por ejemplo, esto es una batería de ácido de plomo cerrada, sellada. Creo que las abiertas aguantan un poquito más. Tienen más o menos, si son de ciclo profundo como estas, unos 500 ciclos de carga-descarga. Las de gel estamos hablando de 700-800 ciclos, las de AGM, y las de gel son alrededor de 1500 ciclos, o según fabricante, ¿no? Claro que hablan de esos ciclos a una temperatura de 25 grados, probadas a una temperatura de 25 grados y con una descarga del 80% como máximo. O sea, quiere decir que hasta cuando hemos hecho un uso de 40% de la batería, el resto, el 80%, no se va a tocar. Yo, por ejemplo, en mi caso utilizo la batería al 60%. O sea, hago un uso de la batería del 40% y el otro 60% lo dejo libre. La profundidad de descarga de las baterías, ese es otro tema que mucha gente desconoce. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea. Por ejemplo, estas baterías yo la dejaba funcionando y hasta que el regulador, que tiene un mecanismo que a los 10,5 voltios corta, pues no la apagaba. Entonces, ¿qué pasa? Que si te olvidas un día, no pasa nada, te olvidas 2, tampoco. De vez en cuando tienes un descuido y no pasa nada, pero si acostumbras a coger y chupar la batería desde el 100% al 0% siempre, la batería te dura nada, o sea, la quemas como si fuera la mecha de una pólvora, igual. La capacidad de descarga, como mucho, hasta el 50%. No se puede gastar más. No, porque entonces nos cargamos la batería directamente. La batería, en cuanto hacemos varios ciclos de descarga a menos de 11,8 voltios, nos la hemos fundido. Así que cuidadito con eso. Yo, a partir de ahora, la mía, la nueva, que es AGM, quiero que me dure sus 700-800 ciclos. Si no, pues 500, pero como mucho lo voy a descargar al 50%. 50% son 12,2 voltios. 60% 12,3 voltios, 70% 12,4, 80% 12,5 y 90% me parece que son 12,6, 12,7 y ya 12,9, 13 voltios es el 100%. Entonces, tener siempre en cuenta el voltaje. Si no tenéis display, este regulador era cutrecillo, que tenía un display y me indicaba el voltaje de la batería. Pasa que yo no le hacía ni caso. ¿Por qué? Porque no sabía eso. Que la capacidad de descarga de una batería hay que tenerla en cuenta. Si tenemos una batería de 90 amperios como es esta, hay que tener en cuenta que de los 90 amperios lo que vamos a poder utilizar es la mitad o menos. Y así con todas las baterías. Las baterías que se utilizan para instalaciones serias, como es una vivienda de una familia unifamiliar con 4 o 5 personas, donde ya tenemos lavavajillas, lavadora, nevera, microondas, tostadoras, aparatos de calefacción eléctricos, secadores, las consolas de los niños, varios televisores encendidos y tenemos un consumo medio de 300-600 vatios a la hora. Ahí ya no estamos pensando en una batería. Allí se utilizan ya unas baterías que más o menos son de este tamaño, de este largo, no son muy grandes, son pequeñitos, son vasos de 2 voltios, pero ya cada vaso mínimo tiene 250 amperios, creo que cada uno. Y hay así 350 amperios, 450, 500, yo creo que he visto vasos de esos hasta de 600 y pico amperios, o sea, una burrada. Entonces, claro, son vasos de 2 voltios, para tener una batería de 12 tendríamos 6 vasos, pero claro, 6 vasos de 650 amperios, el cálculo se hace así, vamos a ver. Si cogemos la calculadora, yo voy a hacer el cálculo de mi batería, la de AGM de 110 amperios. Entonces son 110 y está en C10. La forma de medir las baterías en fotovoltaica siempre es C100. Pero claro, C100 se aplica a baterías
de vasos de 2 voltios y ya de 300, 400, 500, 600 amperios. Ahí en C100 sí te salen los números. Pero en baterías pequeñitas, como es el caso de esta batería o de la otra que tengo, que son, esta por ejemplo es una C20 y la que yo tengo es una C10. Esta batería C20 es de tracción. ¿Tracción qué significa? Porque es una batería que se utiliza pues, para carritos de golf, carritos de gente que utiliza silla de ruedas, carritos de estos que utiliza la gente mayor para moverse, dispositivos con pequeños motores. Y se hace el cálculo en C20 porque son 20 horas. En C10 pues son baterías, no son de tracción. Son baterías que se utilizan para fotovoltaica más que nada, son estacionarias, iguales que las baterías que se utilizan de los vasos grandes que os digo de 2 voltios. Baterías estacionarias y el cálculo se hace en C10, o sea, los 110 amperios, la batería es capaz de suministrarlos, lo dividimos entre 10 y tengo 11 amperios, 10 horas. Puedo disfrutar de una batería al 100% si me la chupo entera, cosa que no vamos a hacer, ya sabemos que hay que hacer como mucho hasta el 50%, pero sí me es capaz de suministrarme 11 amperios. Si yo cojo 11 amperios y los multiplico por 12 voltios, son 132 vatios. Yo os había dicho antes que tengo un consumo de 125-130, con lo cual es razonable. Es lo que la batería, sin forzarla, de forma normal, según fabricante, es capaz de entregarme. Eso no quiere decir que yo pueda coger y enchufar al inversor de 220 voltios de corriente alterna pues un taladro, o enchufar la tostadora, o enchufar cualquier dispositivo, una cafetera, consumos de 600, 850 vatios. Las baterías tienen normalmente la capacidad de ofrecer, parece que son 25 o 50 amperios durante media hora o algo así. Pero no es aconsejable hacer esos usos de baterías pequeñitas porque nos las vamos a cargar. En un momento puntual pues podemos utilizar un taladro o tal, pero nos las vamos a ventilar en 4 días. Para eso ya están los bancos de baterías de 2 voltios, que estamos hablando que tienen 650 amperios, y eso ya nos da unas tensiones, estamos hablando de 800 vatios, 1000 vatios, 2000 vatios, 2500 vatios, 3000 vatios de potencia, y ahí sí, porque estamos haciendo un uso razonable de esas baterías con esa potencia. Pero estas baterías pequeñitas se puede hacer. Yo en mi caso, esta me la he cargado por eso. He hecho pruebas, he colocado el tostador, el microondas y demás. Claro, notabas que bajaba, pero la batería respondía, funcionaba. Pero ¿qué pasa? Que entre las descargas profundas que le hacía hasta el 0% de la batería y instalar esos aparatejos y probar esos aparatejos, pues me la he cargado. Aún así sigue funcionando, me sigue durando una horilla o por ahí. La batería al final, después de haberla traqueteado bastante y jugado bastante con ella, todavía está viva, no está muerta del todo. Claro, son 132 vatios, pero si estamos hablando de una instalación, por ejemplo, ya de seria, una instalación seria, con un banco de baterías que ya están colocadas en serie y no son 12 voltios, son 12, 24, 36, 48 voltios, claro, 650 amperios por vaso, dividido en C10, por ejemplo, entre 10, son 65 amperios que es capaz de entregar cada vaso. Entonces 65 amperios ya no lo multiplicamos por 12 voltios, sino por 48. Por 48 voltios estamos hablando de 3120 vatios. Cero. O 650 dividido 600, vamos a hablar de 12 voltios. Una instalación pequeñita para una casa de campo donde vamos a pasar el verano y demás, pues son, vamos a hablar tipo medio, a ver, 350 amperios. 350 dividido entre 10 igual 35 por 12 voltios, vamos a hablar mismamente, igual, a ver, 350 dividido entre 10 igual 35 amperios por 12 igual 420 vatios. Yo creo que una casita pequeñita de campo, 420 vatios, tienes para poner tostadora, televisión, luces, radio, cargar los móviles y lo que quieras. Incluso hasta una nevera, sin problema. Ese es el cálculo. Las baterías, los fabricantes, para saber la cantidad de energía que son capaces de suministrar
en medida de tiempo, las prueban en 100 horas, C100, C5, como es una batería de coche, C10 o C20, o sea, batería C10 estacionaria, C20 de tracción, C5 para vehículos a motor, y eso significa que en 5 horas es capaz de suministrar pues, la capacidad de la batería, o en 10 horas o en 20 horas. Eso lo tenéis que dividir siempre por 2, ya lo sabéis, hasta el 50% en el caso de fotovoltaica, porque si no la batería muere. Yo creo que ya poco más tengo que indicaros de las baterías. Es el punto, como decía en el otro vídeo, es el punto flaco de la fotovoltaica, son caras. El kit ese que os decía yo de 6 bancos de 350 amperios, 250 amperios, eran 6 bancos de 2 voltios, me parecía que costaba alrededor de 1.100 euros, tal. Pero claro, está muy bien para una casita de campo y tal. Podéis también instalar batería como la que tengo yo AGM, en vez de poner una ponéis 2 o 4, tampoco sale muy caro, y ya tendríais un bateaje suficiente y una potencia suficiente para poder utilizar en una vivienda pequeña o para poder utilizar en una pequeña instalación de regadío que utiliza bombas de agua y demás, sin ningún problema. Tendríais luz y tendríais suficiente suministro para poder trabajar con eso. La verdad es que la energía fotovoltaica hay que tenerla muy en cuenta porque yo creo que es el futuro. Se quiera o no, vamos a ir a ello. Además está harto probada, es una tecnología ya antigua, con más de 50 años, que está funcionando, que rinde muy bien. Cada vez los paneles los hacen más, que son capaces de suministrar más energía, son capaces de sacarle más rendimiento. Estamos en rangos de 15-20%, pero estoy seguro que en 5, 6, 10 años le estamos sacando un 60% de chicha al panel directamente, o sea, va a ser bestial. Bueno, pues no sé, chicos, no sé qué más os puedo decir. Yo creo que en este caso, como veis, no soy un profesional, simplemente he tenido la curiosidad, me gusta, siempre estoy mirando y aprendiendo y viendo de qué forma puedo aprovechar el tiempo. Y nada, si tenéis algo que aclararme, algo que explicar, si alguno de vosotros me puede decir, por ejemplo, lo que comentaba antes de los conectores estos, de el por qué estos son capaces de suministrar los de tuerca más tensión o más chicha para que yo, o amperaje para que yo pudiera utilizar mi tostadora, y utilizando los otros, los habituales de coche, no funcionaba, o cualquier cosa que me aclaréis. Hablando en estos términos, es fácil confundir el amperaje con la tensión y el voltaje y el bateaje. Igual me puedo haber utilizado la palabra incorrecta en algún momento, pero de eso se trata, de compartir, aprender, y que nada, si tenéis algo que decirme, explicarme o enseñarme en los comentarios, tenéis la libertad toda del mundo para poder hacerlo. Hasta luego, chicos.